Parece que se está aclarando ya el nombre, se está sabiendo a ciencia cierta de quién va a ser el próximo presidente del Perú. Ayer, la Organización Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, dio un dato y dijo que quien terminó de primero en la segunda vuelta electoral y definitiva de las elecciones presidenciales el domingo pasado ha sido Pedro Pablo Kuczynski, el exministro de 77 años. Según el organismo, el señor Kuczynski obtuvo el 50,12% de los votos y su contrincante Keiko Fujimori, hija del expresidente y exdictador Alberto Fujimori, logró el 49,88%. El señor Kuczynski logró 8.580.474 votos y Keiko Fujimori 8.539.036. ¿Por qué doy estas estadísticas? Porque la diferencia ha sido de solamente un 0,3%, es decir, según el último dato, de 41.438 votos. Es decir, 41.000 votos en un universo de 23 millones de votos que hubo, y en el Perú el voto es obligatorio. Y aquí surgen varias cuestiones. Quería pedir su opinión sobre una. En primer lugar, dice el diario El Comercio del Perú, el más conocido de ese país, en un editorial titulado Presunción de boicoteo, que no debería asumirse que el fujimorismo, que en caso de que Kuczynski asuma la presidencia hará la oposición, va a bloquearle todas las iniciativas legislativas a Kuczynski en el Congreso. ¿Por qué? Porque en el Perú hay un sistema unicameral y en esa Cámara hay 130 escaños, 73 de los cuales son del fujimorismo, es decir, tiene amplias mayorías. ¿Usted cree que hay que creerle al editorial del Comercio que no se puede asumir que Keiko Fujimori le va a poner zancadilla a toda iniciativa de Kuczynski? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una derrota muy traumática para el fujimorismo. Ha perdido, como tú lo has señalado, por escasos votos. Y eso hace muy difícil que el fujimorismo esté pasando por la etapa de reconocer primero la derrota y luego de llamar al presidente electo o al virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, reconociendo su victoria y mostrando, dando señales que están dispuestos a trabajar con ellos, teniendo en cuenta que ellos tienen mayoría en el Congreso, de los congresistas electos para 130, ellos tienen 73. Hasta ahora Keiko Fujimori no ha hecho esa llamada al presidente electo, al virtual presidente electo. El Jurado Nacional de Elecciones es el que tiene la última palabra y lo va a declarar en las próximas horas, y esperamos, todos los peruanos esperan, de que haya una aproximación entre ambos, el candidato ganador, presidente electo, y la candidata perdedora, Keiko Sofía Fujimori. Hasta que eso no se dé, y cuanto más eso demora, yo creo que va a dificultar las posibilidades de un diálogo, de tender puentes para que las dos fuerzas políticas puedan acercarse y aproximarse. Por otro lado, coincido con el editorial del diario El Comercio en el sentido de que es la oportunidad del fujimorismo, que además está vivito y coleando, han casi ganado las elecciones, por lo tanto tienen una fuerza muy grande en el país a nivel nacional, de mostrar que pueden hacer una oposición, digamos, democrática, que pueden acercarse y trabajar con el presidente electo. Y además hay que recordar que desde el punto de vista económico sus propuestas programáticas, tanto la de Pedro Pablo Kuczynski como la de Keiko cuando era candidata, eran muy similares, por lo tanto tienen muchos puntos de coincidencia en los que pueden trabajar para continuar reduciendo la pobreza, etcétera, etcétera, incluso para continuar con los programas de inclusión social que el actual gobierno había iniciado y que los anteriores también. Desde ese punto de vista yo creo que hay posibilidades de que se tienda el diálogo entre ambos candidatos. El mismo Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que está dispuesto a convocar a un gabinete de amplia base, como se dice en el Perú, es decir, convocar a los sectores del fujimorismo y también a los de la izquierda, que en el último momento de la campaña hicieron un llamado para que Pedro Pablo Kuczynski sea el ganador, o para, digamos, convencer a sus votantes, a sus seguidores, de que voten por Pedro Pablo Kuczynski. Así que creo que hay posibilidades. Juliano, usted es corresponsal del periódico económico más importante del Brasil y posiblemente de América Latina. Hoy la revista The Economist trae un artículo titulado El presidente afortunado, y se refiere a Kuczynski como, vuelve a citar el dato de que es un hombre de 77 años que estudió en universidades como Oxford y Princeton. Es un hombre muy famoso además porque es flautista, es pianista, es un hombre aparentemente con una gran cultura, pero es un hombre políticamente sin muchas habilidades. Incluso su jefe de campaña renunció en algún momento de estos últimos meses diciendo que el señor Kuczynski no tenía cuero de político, cuero de dirigente político. El señor Kuczynski dentro de su programa ha dicho en cuestión económica que lo que quiere hacer en primer lugar es reducir la informalidad,
que quiere rebajar algunos impuestos, pero también combatir la evasión fiscal, la evasión de impuestos, que quiere fortalecer a la policía. ¿Cree usted que va a poder hacer todo esto con el Congreso tal como lo tiene? Pienso que él tendrá que hacer una coalición política para gobernar porque es un partido muy pequeño en Perú. Kuczynski también es viejo, tiene 77 años, pero tiene una visión moderna de economía, es un economista consagrado, ha vivido en Washington, D.C., es muy reconocido y pienso también que la elección de Kuczynski muestra que el fin del ciclo de commodities está afectando todos los países de América Latina. Tenemos la derrota de Evo Morales en Bolivia en plebiscito, la victoria de Macri en Argentina, el impeachment en Brasil de Dilma Rousseff, y ahora tenemos una otra persona liberal en el comando de un importante país como Perú, con desafíos muy grandes en materia de exportaciones de commodities en esta época en que los precios están muy abajo. Marc Bassett, su lectura de lo que está pasando en el Perú después de este anuncio de la Organización Nacional de Procesos Electorales. Viéndolo con distancia, porque es un país que conozco poco, pero creo que es interesante ver primero cómo han sido unas elecciones que se han jugado en la derecha, ¿no? Entre liberales y derecha populista. Es decir, y esto concuerda con el cambio de ciclo político en toda América Latina, ¿no? La izquierda ha tenido un papel muy secundario y es interesante ver cómo la izquierda ha ayudado, me parece, a darle la victoria a Kuczynski. Y después, pese a la derrota de Fujimori, la persistencia del Fujimorismo, ¿no? Del Fujimorismo, me parece que es un dato y un elemento en Perú que es ineludible, que tiene una fuerza política increíble y que seguirá ahí como una fuerza que permanecerá durante tiempo en Perú, como igual puede ser el peronismo en Argentina, ¿no? Es que el fujimorismo ha perdido las dos últimas elecciones por los pelos, en este caso por un 0,3%, en la penúltima ocasión también Keiko Fujimori con Ollanta Humala, el presidente saliente, por un 3%. No se sabe incluso qué pasará con ese grupo político, porque ahora puede que haya una división entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji. Él no votó por ella y a él se le considera como de lo que se llama en el Perú de la zona albertista del fujimorismo, es decir, de los que están más apegados a Alberto Fujimori. Monilleta. Lo llamativo es que el presidente virtual del Perú en la primera vuelta sacó el 20% y lo que hemos dicho en esta mesa es que ganó el antifujimorismo, que es una frágil coalición de partidos con ideologías muy diferentes, que ahora tiene que sentarse el presidente a organizarlos y a tratar de gobernar. Creo que la pregunta para los peruanos es quién necesita más a quién. Si Kuczynski necesita más al fujimorismo, porque le podrían poner una zancadilla en el Congreso a cuanta cosa proponga, o si los fujimoristas necesitan validarse más como fuerza política, que han salido bastante fortalecidos a pesar de no triunfar, y se deben ellos sentar a la mesa con el presidente. Creo que de todas maneras en lo económico la reflexión que hace Juliano es muy válida y creo que América Latina de izquierda y de derecha se resignó a que el neoliberalismo es la receta económica, que la ortodoxia económica es la receta para tratar de sacar adelante la población. Entre los dos candidatos había muy pocos cambios, muy pocas diferencias en sus programas económicos y creo que en ese sentido la elección ha preocupado menos a los mercados. En este momento la pregunta es, ¿se van a sentar a la mesa? ¿Quién va a ser el primer avance para sentar a la mesa? Y si es Kuczynski, ¿qué le va a ofrecer a los fujimoristas a cambio de que le dejen pasar los proyectos de ley por el Congreso? María Luisa Rosell, le hicieron una entrevista a dos periodistas de la revista Semana Económica, entre ellos el director, a Pedro Pablo Kuczynski. Hay unos apartes que están en un video, donde además él, mientras abre un paquete de cacahuetes o de maní y come, responde la interrogante, y le dicen si él piensa indultar a Alberto Fujimori, el expresidente peruano condenado a más de 20 años de prisión y está justamente en la cárcel. Hay quienes decían que Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, en caso de llegar al poder, habría puesto en libertad, habría perdonado a su padre. En este caso, el señor Kuczynski dice, no, yo no pienso indultarlo, yo solamente firmaré una ley, si así la expide el Congreso, que favorezca en términos generales a cierto tipo de personas, no que sea una ley para favorecer única y exclusivamente a Alberto Fujimori. De todas maneras, el Parlamento está en manos del fujimorismo. ¿Qué mirada le da usted a esta respuesta del señor Kuczynski?
Él dice que efectivamente no sería una iniciativa de él, sino que la iniciativa tiene que partir del Congreso. Creo que ahí todos pueden coincidir, aunque muchos están totalmente opuestos a la posibilidad de que Alberto Fujimori reciba una amnistía o cualquier tipo de rebaja de su condena. Dicho eso, sin embargo, pienso que probablemente el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski debió esperar estar en funciones como presidente para dialogar primero con los miembros de su gabinete y con los miembros del Congreso de su bancada, que solo son 18, y luego con Keiko Fujimori para saber si llegan a un acuerdo y eventualmente se produce una legislación, un proyecto de ley en el Congreso para favorecer la rebaja de la condena o la amnistía a su padre junto con otras personas que estén en circunstancias similares. Eso sería muy complejo, muy complicado, pero creo que al final, en aras de buscar un diálogo, un acercamiento con la bancada del fujimorismo, es muy probable, pienso yo, que al final esa propuesta de ley se pueda presentar y muy probable, posiblemente, que el presidente electo la considere de llegado el momento. Pienso, sin embargo, que tal vez él debió esperar un poco antes de tomar posesión en el cargo para mencionar esto frente a la televisión y frente a los medios de comunicación, que veo que ese es el titular a esta hora de la mañana.